Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy día tengo el gusto, el honor de conversar con Sergio Muñoz Rivero, que es una persona que yo en lo personal admiro mucho. Él es un analista político, columnista, escritor. Sus últimos libros, La democracia necesita defensores, después del 18 de octubre del año 2020, y del año 2021, Estado de alerta entre el miedo y la esperanza. Aquí tengo mi libro, La democracia necesita defensores, un excelente libro. Sergio, gracias por conversar conmigo hoy día, te lo agradezco un montón. Muchas gracias, Pilar, por la invitación. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Sergio, vámonos a la conversación. Nos vamos a tomar unos 30 minutos para conversar sueltamente por todos los temas. Así que quiero partir preguntándote, más bien pidiéndote, que puedas hacer una evaluación general de cómo ha sido el proceso constituyente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, está terminando este proceso, como todos sabemos. El día 4 de julio se entregará el texto definitivo elaborado por la convención después de un año. Eh, Creo que eh, buena parte de la población ya tiene una idea, una opinión formada respecto del proceso mismo, que fue confuso, bastante accidentado. Ocurrieron cosas que llamaron mucho la atención, entre ellas que numerosos convencionales no tenían muy clara su función. Creo que tenían confusión respecto, primero, de qué es una constitución, ¿verdad? Y se imaginaron que iban allí a batallar por sus propias ideas, por los programas del movimiento político al que pertenecen, ¿verdad? Y que esta era una batalla para imponer ciertas ideas. Bueno, lo más contrario a lo que entendemos por constitución democrática. La constitución debe ser el conjunto de normas, de procedimientos, de instituciones que garantizan la vida en libertad. Allí deben tener cabida todos, absolutamente todos los sectores, todas las sensibilidades, ¿verdad? Debe garantizar el ejercicio de las libertades, la alternancia en el poder. O sea, no puede haber una constitución que permita que gobiernen solo algunos y queden excluidos otros. Y por eso es que es tan importante el criterio del respeto a las minorías. Nunca se sabe, ¿verdad? Una minoría puede convertirse en mayoría mañana. Y del mismo modo, una mayoría que hoy se siente dueña del futuro, ¿verdad? Y en condiciones de imponer absolutamente sus puntos de vista, esa mayoría puede mañana convertirse en minoría y necesitará que se respeten sus derechos, ¿verdad? Creo que el resultado en absoluto llena las necesidades que el país tiene. Después de tanto conflicto, de tanta incertidumbre, y estamos pensando, por supuesto, en la revuelta antidemocrática del 2019, que perturbó profundamente a la sociedad chilena, desfiguró al país, no solo físicamente, materialmente. Todos tenemos las imágenes de los estragos causados por el vandalismo, por el pillaje, sino también las huellas probablemente emocionales, psicológicas, culturales que quedaron. Se debilitó el civismo en nuestro país, eh, y se debilitó también la política. La política, aquí hay todo un balance que hacer respecto de cómo actuaron las fuerzas políticas desde el 2019 en adelante. Eh, Sabemos cómo surgió la convención, ¿verdad? Esta negociación de noviembre del 2019, en que los negociadores, que eran casi todos parlamentarios,
Eso es muy, muy llamativo. Casi todos eran parlamentarios, 15 de noviembre de 2019. Resolvieron marginar al Congreso del proceso constituyente, hacerlo a un lado y crear otro órgano que en la práctica era un segundo parlamento. Un segundo parlamento. La definición era si iba a ser enteramente elegido o iba a tener una participación de parlamentarios. Recordemos que esa fue una de las preguntas del plebiscito de entrada. Bueno, fue enteramente la opción de que fuera enteramente elegido. Y el resultado fue esto. Los parlamentarios, recordarás, Pilar, inventaron un sistema electoral especial para la elección de convencionales. No lo habíamos visto nunca, que incluyó facilidades desmedidas, desmesuradas a grupos de independientes que quedaron en ventaja respecto de los partidos políticos, ¿verdad? Bueno, esos grupos de independientes es casi una contradicción en los términos. Se es independiente aisladamente, personalmente, no hay grupos de independientes, ahí ya pasan a ser una entidad, una colectividad, ¿verdad? Bueno, pasó eso. Además, los escaños de raza. Yo lo digo de ese modo, porque suena exactamente como debe sonar, escaños de raza, lo que significaba poner en cuestión el principio de igualdad ante la ley. Hasta el momento, hasta ahora, todos éramos iguales en el proceso electoral. Formábamos parte de un único registro electoral, todos, con independencia de la condición social, la raza, la religión, lo que fuera. Y aquí se inventa este sistema extraño, ¿verdad?, de crear un registro étnico de votantes. Se han cometido barbaridades grandes, Pilar, en todo este tiempo. Un registro étnico de votantes. Bueno, y pasó lo que vimos. Aquí había negocio político, sin duda, porque estos escaños reservados beneficiaban, ¿verdad?, a las corrientes de izquierda en la convención. Creo que el balance es definitivamente malo, que este experimento no nos ayudó a fortalecer el régimen democrático. Y lo positivo es que, por contraste, creo que en los últimos meses, sobre todo, se ha producido un proceso de conciencia de mucha gente, de darse cuenta de lo que está en juego, lo que podríamos perder, y de valoración de lo que tenemos, de la legalidad en la que estamos viviendo, ¿verdad? Están plenamente garantizadas las libertades, hay pluralismo político, ¿verdad? La división de poderes del Estado, todo aquello que tenemos y que creo que en este periodo se ha valorado mejor, y la aparición de ciertos grupos ciudadanos, ¿verdad?, como Amarillos por Chile. Yo creo que ha sido muy positivo, porque ha dado cauce a la inquietud, a la preocupación de mucha gente que ha tenido dudas respecto de este proceso y ha querido expresar su voz. Sergio, tú dijiste que el texto no cumple o no garantiza finalmente lo que eran o lo que son las necesidades del país. Entonces, ahí yo te pregunto porque han saltado también muchas voces que dicen aquí las demandas eran las demandas típicas o históricas, educación, salud, pero que nadie había pedido plurinacionalidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se refleja en el texto que vamos a votar en septiembre estas necesidades que tú dices que no se están garantizando? ¿Cómo lo ves tú eso? A ver, yo creo que lo más importante era que el texto a discutir tuviera en cuenta la historia del país. Creo que esta idea en algún momento, ¿verdad?, escuchamos aquello de partir de una hoja en blanco. Malo, el país no parte de una hoja en blanco en ningún aspecto. Hay una historia, y hay una historia constitucional, una tradición constitucional. Entonces, cuestionar eso
cuestionar eso o dejar de verlo era ya una gran dificultad para definir, ¿verdad?, ciertas bases de convivencia que permitieran atender mejor las necesidades sociales de todo tipo que hay en nuestro país. Mira, se puede entrar a analizar cada uno de los puntos, pero creo yo que entre los defectos más grandes está el que se ha puesto en cuestión la unidad de la nación chilena. La unidad de la nación chilena, ni más ni menos, ni más Ni ni más ni menos. menos. Parte el preámbulo del proyecto diciendo que se trata de la confluencia de varios pueblos pertenecientes a diversas naciones, diversas naciones. Hasta hoy teníamos claro que todos pertenecíamos a una sola nación, que todos éramos chilenos. Y allí había, por cierto, ¿verdad?, el caudal aportado por los pueblos originarios. Somos sobre todo un pueblo mestizo. Incluso quienes se pueden identificar como mapuches, por ejemplo, muchos de ellos son también mestizos. Huaucamán González, ¿ah?, por ejemplo. ¿Ah? Eso es muy común, eso es muy común. Bueno, este intento de segregación, de segmentación racial, es un paso atrás, muy serio, muy grave. Si eso se complementa con la creación de unidades autónomas, autonomías indígenas, ¿verdad?, y pluriterritorialidad, ¿verdad? Esta idea de la restitución, entre comillas, de las tierras ancestrales, lo que si llegara a ponerse en práctica, así como está definido, daría lugar a muy agudos conflictos en nuestro país. Se generarían muchos focos de confrontación. Esperemos no llegar a eso y que la sensatez vaya imponiéndose. Enseguida, bueno, alguna gente dice esto de los derechos sociales garantizados. A ver, necesitamos que el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, sí, sean una realidad, pero podría ocurrir que fueran letra muerta en el texto constitucional. Hay muchos países que tienen constituciones en donde está todo garantizado en apariencia, en el papel. Lo que se dice, ¿verdad?, de que el papel aguanta todo, Pero ¿verdad? no se puede garantizar Pero ninguno. en la realidad no ocurre. Porque para garantizar muchos de esos derechos necesitamos un país vigoroso, una economía dinámica, ¿verdad?, recursos suficientes, integración del esfuerzo del Estado y del esfuerzo privado para que eso se transforme en realidad. De eso se trata. No hay que esperar milagros de las leyes y mucho menos de las constituciones, ¿verdad? Esa ha sido parte de la confusión de este periodo. Sin duda ahí diste varias luces respecto a algo que señalaste anteriormente, que es lo que podríamos perder. Sergio, te pido ahora que pudiéramos hacer un análisis respecto de qué pasa, desde tu visión, qué pasaría si gana el apruebo o qué pasaría si gana la opción del rechazo. ¿Cómo lo ves tú, ambos escenarios? Sí, es interesante. Yo creo que esa es la pregunta que se están haciendo todos los chilenos, ¿verdad? En este momento, ¿qué pasa? Eh, Mira, me voy a apoyar en algo declarado por el profesor Rodrigo Correa, ¿ya?, profesor de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Le hicieron esa pregunta. Si gana el apruebo, dice él, el profesor Rodrigo Correa, bastaría considerar las leyes que están contempladas en las disposiciones transitorias del proyecto de la convención. Eso significa que hay que calcular una implementación de esas leyes en las normas transitorias que duraría todo el resto del actual gobierno. Todo el resto del actual gobierno, y dice él, y mucho más. O sea,
Hay un abogado socialista que fue parlamentario también, que dice que costaría unos 10 años más o menos implementar el nuevo texto. Ahora, el profesor Correa dice, ciertas áreas del nuevo texto quedarán indefinidamente sin ejecutarse. Es decir, letra muerta, letra muerta. Es decir, cosas que son inviables, inviables. No sé, estoy pensando derechos de la naturaleza, qué sé yo, el consentimiento indígena, se paralizan las inversiones, ¿cómo se hace ahí? Se supone que las leyes van a aclarar eso, ¿lo van a aclarar o lo van a enredar todavía más? No sabemos. A ver, si ganara el apruebo, el gobierno del presidente Boric estaría en amarillos aprietos, amarillos aprietos. Sería como enfrentarse a un texto que es una especie de selva. ¿Por dónde entrar? ¿Por dónde buscar la posibilidad de que el país no se desarticule, no pierda el paso? El país no puede concentrarse solo, ¿verdad?, en implementar la Constitución. Tiene muchas necesidades concretas que atender. Bueno, yo creo que la posibilidad de inestabilidad y de ingobernabilidad sería muy grande. Sería la apertura a una etapa de conflictos que desgastarían a nuestro país. Yo espero que eso no ocurra, no debería ocurrir. Si gana el rechazo, ¿qué ocurre? La Constitución dice en el artículo 142 que sigue vigente la Constitución actual. La Constitución actual. La Constitución que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos. La Constitución que es el resultado de 30 años de reformas. La Constitución que ha permitido elegir presidentes del más variado espectro ideológico, incluido Gabriel Boric. La Constitución que permitió hacer la convención. Hacer la convención. Estos convencionales que han estado, ¿verdad?, lanzando rayos y centellas, ¿verdad?, contra el texto vigente, bueno, se convirtieron en convencionales gracias a la Constitución vigente. Qué cosa increíble, ¿eh? Bueno, pero aquí el profesor Correa, vuelvo a citarlo, dice, si gana el rechazo, lo que correspondería sería operar para que se baje el quórum de las reformas constitucionales. Ya hay una iniciativa de los senadores Rincón y Walker, que es una buena iniciativa, que merece todo el respaldo. Eliminar el control preventivo de los proyectos de ley, ¿ya? Por parte del Tribunal Constitucional. Eliminar el quórum contramayoritarios para la aprobación de leyes. Tiene que ver con las leyes orgánicas, sobre todo. Elevar el número de ministros del Tribunal Constitucional. Esas son las propuestas del profesor Correa, especialista, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Creo que sería el momento, si gana el rechazo, que el Congreso Nacional se pusiera los pantalones, recuperara la autoestima, dejara de estar asustado frente a lo que pueda pasar en la calle, que esté dispuesto el conjunto de los senadores y los diputados a cumplir sus deberes con la República. Son parlamentarios de la República, tienen que hacerse cargo de esto y ver, creo yo, la mejor vía para renovar el pacto constitucional, Pilar. Eso significa que el Congreso y el gobierno tienen que conversar, ver qué es lo que favorece al país, de qué manera buscar la forma de establecer un gran consenso nacional. ¿Lo ves viable, Sergio? ¿Es viable lograr un gran consenso nacional? ¿A qué te refieres específicamente? Dadas las condiciones que hemos tenido en los últimos años, dado el ambiente que existe, ¿tú crees posible que pudiéramos tener un acuerdo, tal vez como el del 15 de noviembre, un acuerdo transversal? Mucho mejor que el del 15 de noviembre. Tengo mala opinión del 15 de noviembre.
El 15 de noviembre, resultados del 18 de octubre. Pero es un acuerdo. Sí, sí, pero mira lo que resultó. Mira lo que resultó. ¿Cómo tendría que ser ese acuerdo? Estamos evaluando en este momento lo del 15 de noviembre. Y no es como para que los parlamentarios se sientan orgullosos, porque ese fue el momento en que hicieron el Congreso Nacional a un lado. En fin, bueno, la historia Pero en el dirá. contexto político que existía fue un acuerdo. ¿Cómo tendría entonces que ser este nuevo acuerdo que dices tú? A ver, es que es indispensable. Si queremos que el país tenga estabilidad institucional, queremos que haya diálogo, que haya entendimiento, o vamos a dejar las cosas aquí en el plano de la confrontación ciega, de los conflictos sin salida. Necesitamos ese acuerdo. El país necesita buscar un camino de integración nacional. Yo creo que con la experiencia vivida, con lo que hemos visto en la convención, ¿verdad? Y no nos vamos a detener a dar los peores ejemplos de todo lo que pasó allí, ¿verdad? Eh, de allí no salió, se ha dicho mucho, la casa de todo, de ninguna manera. Salió una casita chica, ¿verdad? Para la corriente que dominó la convención. Necesitamos la casa de todos. Y yo insisto, allí ha sido tan importante el surgimiento de iniciativas ciudadanas. Estoy pensando, la gente del sur, otros grupos, ¿verdad? Que están inquietos, que están haciendo propuestas, que están abogando, yo creo, en el fondo, por el gran acuerdo. ¿Cómo Por te el lo gran imaginas? acuerdo. ¿Cómo te lo imaginas ese gran acuerdo? Finalmente, me lo imagino en el Congreso Nacional. Por eso digo que los senadores y diputados se hagan cargo de la responsabilidad que tienen. No pueden seguir lavándose las manos. Estuvieron un año lavándose las manos como Poncio Pilatos. ¿Por qué? Porque querían tener al Congreso fuera del foco de las críticas o de las furias callejeras, ¿verdad? Entonces allí, eso, si fueron elegidos tienen que cumplir, cumplir con la República, cumplir con el régimen democrático. Allí me lo imagino. Yo creo que se pueden crear condiciones favorables para un diálogo razonado, sereno, sobre todo, Pilar, porque aquí en este momento hay una cierta ansiedad, como que tenemos que ir apurados por toda esta cosa. Hubo un par de senadores, Jaime Quintana, que es uno de los padres de la criatura, que nació hace ya 2 años, proponiendo elegir otra convención. Dios mío, elegir otra convención. El senador Moreira también dijo lo mismo. Bueno, se quedaron callados después, lo dijeron hace algunas semanas. No, por favor, el país no es un laboratorio en que se pueden estar haciendo ciertos experimentos hasta que resulten. El país no es un laboratorio, tenemos instituciones, tenemos Estado de Derecho, hagamos funcionar las instituciones, ¿verdad? O como se dice de manera un poco equívoca, el proceso constituyente debe continuar. ¿Qué quieren decir con eso? Por favor, aclaren. Quienes usan esa expresión deberían aclarar qué es lo que están diciendo, ¿ya? Fíjate, Pilar, que no ha estado en la discusión eh, todo lo que costó este proceso en términos financieros, todo lo que costó. Bueno, a lo menos, cada convencional recibió 30 millones de pesos en el año transcurrido. No está mal, ¿ah? No está mal. No, nada mal. Y fíjate, y no digamos todo lo que costó mantener la convención, ¿verdad? Las instalaciones, los secretarios, el personal de apoyo, un platal. Este país, que no es un país desarrollado, ¿verdad? No es un país rico, mantuvo 2 parlamentos durante un año. Eso es escandaloso.
verdaderamente escandaloso, pero hemos estado tan pendientes y preocupados, claro que no nos hemos fijado en eso. Más vale que nos pongamos realistas y por lo tanto responsables y por lo tanto modestos también. Ha habido aquí mucha soberbia, ha habido infantilismo, muchas cosas, ¿verdad? Ha habido miedo también, ¿eh? Ha habido miedo y el miedo ha estado condicionando mucho de, hagamos las cosas de manera que no se enojen los constituyentes de Plaza Italia. Paraliza ¿Ah? el miedo. Los constituyentes de Plaza Italia, fíjate, tenemos que derrotar el miedo. El país puede salir adelante, yo estoy convencido de eso. Bueno, mira, nos quedan un par de minutos, Sergio. Por supuesto que de esta entrevista uno puede develar tu posición, por supuesto, pero no puedo dejar de preguntarte cómo vas a votar en septiembre y que a partir de eso puedas transmitir un mensaje final para que vayamos terminando nuestra entrevista. Debo decirte que me encanta votar, me encanta votar. Soy de los viejos que se levantan muy temprano el día de la votación y van disciplinadamente a cumplir el deber cívico. Tengo la suerte de que el local de votación me queda muy cerca, a 2 cuadras de mi casa. Llego tempranito a votar. Qué suerte que podamos votar. No lo pueden hacer los nicaragüenses libremente. No lo pueden hacer los cubanos libremente. Tampoco los venezolanos libremente. Tenemos elecciones libres en nuestro país desde el año 90, que son transparentes, impecables, con escrutinios en las mesas. Tenemos que valorar todo eso. Bueno, iré a votar, por lo tanto, el 4 de septiembre muy temprano y marcaré rechazo. Marcaré rechazo pensando en la necesidad que tenemos de proteger la democracia y perfeccionarla, ayudar a que nuestra democracia sea cada vez mejor, esté al día respecto de las necesidades que van surgiendo y no conseguir, ¿verdad? Aunque sea con buenas intenciones, meter a la democracia en un laberinto, en un pantano, ¿ya? La experiencia del año transcurrido debería servirnos para tener clara esa perspectiva. Bueno, Sergio, yo considero que has dado un gran mensaje. Te agradezco el lenguaje simple, te agradezco el lenguaje explicativo. En este proceso lo que se ha tornado más difícil es enseñar, entre comillas, explicar cómo son algunas de las realidades y te agradezco porque lo más seguro es que te va a ver mucha gente en esta entrevista y lo que tú has transmitido hoy, aparte de ser muy sensato, lo explica por argumento y por sobre todas las cosas considero que es un mensaje que vela por nuestra democracia y por nuestra unidad como país. Así que muchas gracias por haberme acompañado hoy día. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Te mando un abrazo apretado, ojalá nos podamos ver pronto y un abrazo. Bueno, estaremos conversando, nos queda todavía unos meses, así que yo espero que me vuelvas a acompañar en otra oportunidad. Cuando tú digas. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Chao, chao.